Hermano, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor y les invito con la copia de sus Biblias al libro de Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Nehemías, capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, ya el versículo 19. Y la palabra del Señor dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. El Señor bendiga la lectura de su palabra, hermanos, y yo quiero compartir con ustedes la segunda parte de lo que habíamos comenzado la semana pasada acerca de la unidad. Hoy día quisiera que hablemos acerca de la unidad para enfrentar los tiempos difíciles. La unidad o unidos para enfrentar los tiempos difíciles. Y cuando hablamos de unidad, seguramente que hay muchas cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, y se habla bastante de unidad, que debemos de permanecer unidos. La Biblia dice que debemos estar unidos en una misma mente, en un mismo corazón, que el Señor se agrada cuando su pueblo está unido, ¿no? Pero tenemos que hacer también diferencias a partir de los textos que nosotros encontramos en toda la Escritura. ¿Qué significa esa unidad? Hay una unidad que definitivamente al Señor no le agrada. Hay una unidad que el Señor detesta. Por ejemplo, la unidad para construir la Torre de Babel, esa era una unidad que el Señor detestaba, ¿no? Pero ¿qué significa estar unidos? Cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de la unidad para enfrentar tiempos difíciles, lo primero que yo pienso, lo primero que yo tengo en mi mente es la unidad de la iglesia local. De la iglesia local, ¿no? ¿Y por qué es que no podemos hablar nosotros acerca de una unidad inclusive, ¿no?, con otras iglesias? La Confesión Bautista de Londres del año 1689 habla de iglesias hermanas, iglesias con quienes nosotros podemos colaborar. Sería, hermanos, muy bonito en estos tiempos difíciles que podamos tener también unidad con otras iglesias, con otros hermanos, con otros ministros. Pero lamentablemente, hermanos, yo veo de que no todos tenemos esa misma visión cristiana, de la vida cristiana, y no todos tenemos también esa visión de los tiempos que nosotros estamos atravesando. Yo en alguna oportunidad, algunos de los hermanos que están aquí, yo les decía de que cuando yo estaba viviendo en Dallas, yo tenía un amigo muy, muy grande, un pastor que él era metodista. Si usted no sabe lo que es un pastor metodista, es 5 puntos arminiano. Él era arminiano de hueso colorado, ¿no? Y yo, por mi parte, era pues alguien que creía firmemente las doctrinas de la gracia. Entonces, ¿cómo es que yo podía tener unidad con él? Porque a mí me gustaba asistir a su iglesia y escucharlo predicar. A mí me gustaba muchísimo cuando él me invitaba a su casa para comer unos tacos, orar juntos y también a conversar de la Escritura. Me encantaba. ¿Cómo es que yo podía tener unidad? ¿Por qué es que yo podía tener un gran aprecio, que hasta ahora lo tengo en mi corazón, hacia él?
y a otros que creen tal vez muy posiblemente casi similar a lo que yo pienso teológicamente, no tengo unidad con ellos. Porque yo pienso, hermanos, de que principalmente la unidad es en la santidad. Es en la santidad. Nosotros no somos como para tener la unidad de la cabeza, ¿no? Nuestras cabezas están unidas, pero nuestros corazones están separados. Yo creo que cuando nuestros corazones están unidos en la misma fe que la Escritura enseña acerca del Evangelio y las doctrinas del Evangelio, no solamente de una manera intelectual, sino principalmente como un estilo de vida, ¿no? Nosotros ahí podemos darnos cuenta de que es mejor, hermanos, estar unidos. Y créanme que es mejor estar unido con personas que son salvas, ¿no? Yo tengo también conocidos, ¿no?, hermanos presbiterianos a quienes yo aprecio muchísimo, muchísimo, porque ellos, hermanos, también tienen en su corazón ese deseo de la santidad de la vida de un creyente y enfrentar, ¿no?, todos los peligros que ahora nosotros vemos, no solamente para la familia o la sociedad, sino principalmente para la iglesia, ¿no? Y cuando hablamos de unidad, nosotros, yo les decía, debemos pensar en una iglesia local, porque así lo hacemos, hermanos, en cuanto a la familia que nosotros tenemos en la carne, ¿no? Nosotros siempre procuramos la unidad de la casa, la unidad del hogar, los padres, los hijos, unidos también, trabajando juntos en las tareas que hay que hacer en la casa, juntos también salir a pasear. Y eso es algo normal, ¿no? Nosotros no esperamos que todas las familias del barrio estén unidas o que ellos estén unidos con nosotros, no, porque muchas veces ellos tienen costumbres distintas, tienen objetivos diferentes, tienen una cosmovisión distinta, ¿no? Y es cierto, los podemos conocer, los podemos saludar, ser respetuosos, pero principalmente nosotros buscamos la unidad de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, hermanos, tenemos que pensar también de que en un local, en las 4 paredes que nosotros nos reunimos, no es la iglesia. No es la iglesia, o podemos decir que es la iglesia en cierto sentido, pero principalmente la iglesia podemos decir que es, como dice la Escritura, eclesia significa los llamados, los escogidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de un grupo de personas que tienen la característica o tienen el común denominador, para decirlo en términos matemáticos, que ellos han sido salvados por la sangre del Cordero. Ellos han sido regenerados por el Espíritu Santo. Ellos tienen el corazón cambiado. El corazón de piedra les ha sido quitado y ha sido puesto ahí un corazón de carne, que es un corazón que ama a Cristo por encima de todas las cosas, busca obedecerle por encima de todas las cosas y se aferra a Él también, aún en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad y cualquier. Yo creo que esa es la iglesia, ¿no? Y la iglesia local, los hermanos que tenemos pues esa característica, debemos buscar principalmente la unidad. Hemos estado haciendo un estudio del libro de Nehemías, hermanos, en el cual nosotros vemos cómo es que se habían juntado a Nehemías un grupo de judíos para poder ellos reconstruir las murallas, reconstruir el templo, reconstruir la adoración verdadera, pero ellos, desde el momento en que ellos comenzaron a sufrir siempre obstáculos de enemigos de afuera y obstáculos de enemigos adentro, ¿no? En esta porción que hemos leído y en el libro de Nehemías, nosotros vemos pues que estos hechos ocurrieron en el siglo V antes de Jesucristo y corresponden al tercer regreso de los judíos a Jerusalén. Es el tercer regreso, ¿no? Con el propósito, pues, como yo les decía, de restablecer la adoración verdadera. Ellos tenían en su corazón ese deseo, hermanos. Ese deseo de la religión verdadera, la adoración verdadera al único Dios verdadero, era lo que los unía en el fondo, ¿no? Por eso es que nosotros leemos de que no todos estaban involucrados en esa obra, no todos tenían ese propósito firme de avanzar pese a todos los obstáculos, no todos, ¿no? Por eso es que yo hablaba en esos términos, ¿no?
Entonces, cuando hablamos también del restablecimiento de la adoración al Dios verdadero, implica pues un restablecimiento de la santidad y de la justicia, la santidad y la justicia de los habitantes del pueblo. Las Escrituras, y yo comenzaba a hacer, cuando estaba meditando acerca de esta conducta de los judíos que vemos en el texto que hemos leído, yo quería llevarlo a una aplicación práctica para nuestros días también, porque eso debe ser el propósito de toda predicación, ¿no? Exponerla y extraer de ahí el significado y aplicarlo a nuestros días. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo en nuestro día, en nuestra iglesia? Y todo lo que nosotros pues podemos sacar provecho de la Escritura. No leerlo como un libro histórico, no leerlo como un libro que nos narra ciertos acontecimientos, sino extrayendo de ahí la enseñanza que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Yo muchas veces he preguntado si es que los que estamos aquí somos judíos. O le he preguntado directamente también a hermanos, ¿no? Y a profesantes de la fe cristiana. Les he preguntado, ¿es usted un judío? Y dudan, ¿no? Dudan, ¿no? Nosotros en este texto de Nehemías estamos hablando de la actitud de unos judíos. Nehemías era judío. Yo le pregunto a usted, ¿usted es judío? Y ahí dudamos. Ahí nosotros nos ponemos a pensar, yo no soy judío, yo soy peruano. Es cierto, ¿no? Somos peruanos. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted es judío? Y dudan, ¿no? Nadie sabe. Yo soy judío. Yo soy un judío. Y como judío yo me identifico, hermanos, en todo esto que estoy mirando aquí en la lectura de Nehemías. Quizás yo no soy un hombre que tiene todas esas cualidades espirituales de Nehemías. Me gustaría tener, pero yo soy judío como Nehemías. Y eso lo dice la Escritura. Esa es la aplicación que tenemos que nosotros encontrar, una de las aplicaciones en este texto para la vida como la iglesia de hoy. La vida, yo les comencé definiendo acerca de qué cosa es la iglesia, quiénes conforman una iglesia. Y la iglesia, hermanos, está conformada por verdaderos judíos. ¿Es usted un verdadero judío? Porque si usted no es un verdadero judío, usted no es parte de la iglesia. Puede ser que esté viniendo, puede ser que esté hasta adorando ahí, viendo las letras en la pantalla, pero usted necesita ser un verdadero judío. Mire, vamos a abrir en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Para que nos pongamos pues a pensar en los términos de compararnos nosotros como judíos a los judíos como Nehemías. Entonces en Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que nació allá en Judea. No es judío el hijo de padres judíos. Es más, cuando usted, por ejemplo, lee o cómo es la tradición judía, un judío verdadero no es el que tiene un padre judío, es el que tiene su madre judía. Vamos a leer. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es judío? ¿Usted es un judío verdadero? ¿Usted tiene el corazón circuncidado? ¿Usted es judío? Porque este mensaje es para la unidad de los judíos. Los judíos, los que tenemos el corazón circuncidado. Este mensaje es para ellos. Porque no puede haber unidad, hermanos, entre aquellos que no son creyentes. No podemos tener unidad. Por eso es que al inicio de esta enseñanza yo les hablaba, yo no estoy unido a todo el que dice que es cristiano. Yo no me uno a todo aquel que dice yo creo las doctrinas de la gracia y las olas de la reforma. Es más, yo estoy separado de muchos de ellos. Y separado porque yo observo, hermanos, de que ellos en realidad pueden pensar como yo, pero viven distinto a como yo vivo. Piensan distinto a como. Es más, ellos ellos temen no a quien yo temo,
sino temen perder su fama, temen perder su popularidad, temen perder su buen nombre, pero no temen a Dios. No temen a Dios. Y aquí en el texto nosotros encontramos que Nehemías era un hombre que temía a Dios. Y un hombre que teme a Dios es porque tiene el corazón circuncidado y es porque es un verdadero judío. Por eso dice en el versículo 15, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, nosotros somos judíos, los verdaderos, y debemos mantener unidad entre nosotros. La Biblia también nos enseña de que no solamente somos judíos. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿y su ciudadanía? Ya sabemos que es usted judío. ¿Cuál es su ciudadanía? ¿Usted es ciudadano de dónde? ¿Usted es un judío, ciudadano de dónde? Claro, somos peruanos. Bueno, creo que todos aquí somos peruanos. Pero nuestra ciudadanía no es de acá. Nuestra ciudadanía, tenemos doble ciudadanía. ¿No? Algo así como existen los cubano-americanos, no sé, los peruano-estadounidenses. Nosotros tenemos doble ciudadanía. La primera ciudadanía que tenemos es nuestra ciudadanía en los cielos. Porque nuestro segundo nacimiento es mucho más importante que el primer nacimiento. Entonces tenemos una ciudadanía en los cielos y tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, somos peruanos. Entonces, la Biblia nos enseña que nuestra patria es la Nueva Jerusalén. Recordemos que Nehemías está en Jerusalén. Él está levantando las murallas, tratando de restaurar la religión verdadera. ¿En dónde? En Jerusalén. Nosotros tenemos también nuestra patria que está en Jerusalén, así dice Apocalipsis 3:12 y 21:2. Entonces, si bien esa Jerusalén, esa nueva Jerusalén está en los cielos ahora, no debería haber ninguna diferencia entre el culto que nosotros ofrecemos a Dios aquí en la tierra que el culto que se está ofreciendo a Dios allá en los cielos. Porque nosotros no vamos a adorar, a bendecir a Dios, a tener una conducta santa aquí y después vamos a tener una conducta completamente distinta allá en el cielo. No, no es así. El testimonio de santidad del cristiano que está en el cielo es el mismo del cristiano que está aquí en la tierra, en esencia, pero no en grado. ¿Por qué digo en esencia y no en grado? Porque la esencia de la santidad que han recibido y que ahora gozan perfectamente los santos que están en el cielo es la misma que tenemos nosotros acá. En grado, perdón, en sustancia, en esencia, pero en grado es distinta. Allá ellos son completamente santos, nosotros no somos completamente santos, pero somos lo mismo en esencia que ellos. Y para ilustrar la igualdad del carácter del cristiano que está aquí en la tierra y el cristiano que está en los cielos, yo quisiera comparar a los redimidos que aún estamos aquí en la tierra. Yo no sé si ustedes han leído el libro Santidad de J.C. Wright, de J.C. Wright. No sé si lo han leído. Es un libro muy bonito, hermanos. Fue uno de los primeros libros que yo leí. Y yo quiero compartirles solamente una parte, una línea que está en ese libro de J.C. Ryle o J.C. Ryle, que se llama Santidad. Y la cita dice así: supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad. Supongamos. ¿Qué haría? ¿O qué haría un pecador en los cielos? Un hombre que nunca ha querido saber nada de Dios, alguien que pues viene aquí a visitar porque pues es costumbre. ¿Qué haría en el cielo? Hay muchas personas que quieren ir al cielo, ¿no? Usted va y le pregunta a un borracho: ¿y a dónde te gustaría ir después que mueres? Al cielo, ¿no? O cuando usted le pregunta a un adúltero: ¿a dónde quieres ir después que mueres? Al cielo. Todos quieren ir al cielo. Pero nadie se prepara para ir al cielo. Y es más, de ese pastor que yo les hablaba al principio, él se llama Jorge Rojas, el metodista. Y una vez escuché una predicación de él de cómo es que un cristiano debe prepararse para el cielo.
Y él hizo una ilustración. Él decía, cuando nosotros vamos a viajar a un lugar, ¿qué cosa es lo que hacemos? Agarramos ¿qué? La maleta, ¿no? O el equipaje, y lo comenzamos a llenar de todas las cosas que nosotros vamos a necesitar en el lugar donde vamos a ir. Pues bueno, si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que tener un equipaje para llegar allá. ¿Qué cosa es lo que nosotros colocamos en una maleta? No sé cómo le llaman, una valija. Cuando vamos de viaje, cuando nos vamos a ir, no sé, al sur de Perú, ponemos ahí pantalones, zapatos, todo lo que vamos a necesitar. ¿Qué cosa vamos a poner nosotros en nuestro equipaje para el cielo? ¿Saben qué cosa es lo que se pone en ese equipaje para el cielo? Santidad, 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 santidad y más santidad. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá con paz, en paz. Entonces él dice, supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad a un pecador. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿De qué podría disfrutar allí? Dice el autor. ¿A cuáles de todos los santos se acercaría y al lado de quién se sentaría? Sus placeres no son los placeres de usted, ni sus gustos, los gustos de usted, ni su carácter, el carácter de usted. ¿Cómo podría ser feliz si no fue santo en la tierra? O sea, una persona que no tiene santidad aquí en la tierra, hermanos, en el cielo va a estar desubicado. ¿Con quién se juntaría allá? Alguien que no guarda la reverencia a Dios, acá en un culto, ¿se va a sentar con Pablo, que era reverente a Dios? ¿Con Moisés? ¿Que Moisés se arrodilló delante de la zarza? No, pues, seamos honestos. ¿Qué se va a juntar? ¿Con quién? ¿Un pecador en los cielos? Sería alguien que está perdido, alguien que más bien suplicaría para que lo saquen de ahí. Porque en el cielo todo es santidad, hermanos. Ahí no hay adoración rap, luces psicodélicas. Ahí no hay ningún cristiano carnal, está allí. Ningún cristiano digo entre comillas, ¿no? Antinomiano, ninguno de ellos está allí. No están allí. Aquellos que hablan acá de salvación por señorío, ellos no están allí. No están. Ellos van a pedir, sáquenme de aquí, yo aquí desencajo. Es así, ¿no? Alguna vez no hemos llegado a un sitio, por ejemplo, y no te dijeron que tenías que estar con saco y corbata. Y de repente llegas así con tu polo, ¿no? Entras allí y ves que todos están con saco y corbata. ¿Cómo te sentirías tú en una reunión así? No vas a querer estar ahí. Y si tu esposa pues va, no sé, con un traje que es común para ir a la playa, está bonito todo, pero ven que todas las damas están con sus trajes de noche, ¿cómo se sentiría esa pareja allí? Mal. Lo primero que pensaría esa persona es, vámonos de aquí. No estamos vestidos apropiadamente para estar en este lugar. Así va a ser en el cielo, hermanos. En el cielo todos tienen vestiduras blancas. No son ese blanco percudido, ese color gris, ¿no? Que tira para blanco, ¿no? Claro, hay muchos que viven en sombras de grises, ¿no? Hay muchos, no son ni tibios, no son ni calientes ni fríos, son tibios, viven en sombras de gris. Ellos creen que van a ir al cielo, mentira, no van a estar ahí. Por eso es que, hermanos, lo primero que nosotros debemos pensar en la unidad dentro de la iglesia es la santidad, ¿no? Y el cristianismo de la actualidad pues se ha apartado de las sendas antiguas. Las murallas de la verdadera religión han sido derribadas por aquellos que dicen ser cristianos, pero son lobos rapaces. Nuestra tarea hoy es restaurar esos muros, la verdadera adoración, la predicación de Cristo, de los profetas y de los apóstoles. Esa es nuestra labor. Y nosotros tenemos que hacer esa labor en nuestra iglesia local. Nosotros no vamos a ir a levantar las murallas de la iglesia que está en la esquina. Tampoco vamos a ir a la iglesia que está doblando la esquina. No sé si ustedes han visto allá. Nosotros somos responsables. Yo soy responsable como pastor de esta iglesia, de lo que esta iglesia hace, de lo que yo hago en esta iglesia, de lo que yo les motivo a que nos unamos nosotros como iglesia local. Nosotros somos una familia distinta a las otras.
Y tenemos que preocuparnos por tener esa unidad en la santidad y en el temor del Señor. No debemos esperar que las cosas, y yo les digo esto, hermanos, no debemos esperar que las cosas se calmen en el evangelicalismo o en la esfera secular para comenzar esta obra santa y necesaria. Algunos dicen, bueno, las cosas están mal. Todo está, hermanos, como un tornado. No sé si han visto alguna vez un tornado que está arrasando y las cosas están girando y nada está establecido, todo se mueve, como un terremoto fuerte, ¿no? Donde todo está siendo sacudido. Las cosas están así, ¿no? En la sociedad está así también en muchas iglesias que absorben lo que la sociedad enseña. Y nosotros no tenemos que esperar a que las cosas se calmen. No tenemos que esperar a que las cosas se calmen. Recordemos que Nehemías no esperó que la situación externa se tranquilice para comenzar la obra de la reconstrucción de los muros, y junto con los hombres que le acompañaron trabajaron en tiempos muy difíciles. Ellos trabajaron en medio de una feroz oposición, en medio de la hostilidad de los gobiernos de entonces, y no detuvieron aquella obra. Nosotros tenemos que reconstruir en estos tiempos difíciles las murallas, tenemos que construir la verdadera religión. No vamos a esperar, hermanos, de que Satanás deje de obrar en el mundo para nosotros recién ponernos a trabajar. No vamos a esperar a que el evangelicalismo pues se convierta a Cristo, ¿no? Esos falsos creyentes que están trayendo el mundo a la iglesia, no vamos a esperar a que ellos se conviertan a nosotros para recién en paz construir lo que tenemos que construir. No. Tenemos que construir las murallas del evangelio, levantarlas en medio de oposición. ¿Recibiremos insultos? Vamos a recibir insultos. Nos van a llamar fariseos, vamos a escuchar esas voces que nos van a decir legalistas, fariseos. Se van a mofar de nosotros, pero ¿saben qué? Esas voces las vamos a escuchar acá en la tierra, porque ellos no van a ir al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os ordeno? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted cree que alguien que no ha guardado los mandamientos acá va a ir al cielo? ¿Usted honestamente cree eso? ¿Usted cree que alguien que no ha vivido aquí en santidad va a estar en el cielo? ¿Usted cree eso? ¿En dónde? En su imaginación nada más. Pero a pesar de que esas personas se hacen llamar cristianos y son oposición aquí en la tierra, porque en el cielo no los vamos a ver. Hermanos, tenemos que esforzarnos y reconstruir esas murallas, reconstruir las murallas del evangelio en nuestras casas también, con nuestros hijos. Vivimos, hermanos, en tiempos similares donde tenemos enemigos internos, así también como tenemos enemigos externos. Pero hay algo que tenían Nehemías, algo que tenían esos judíos y que también tenemos nosotros. ¿Saben qué cosa es lo que tenían ellos y nosotros en común? Que Dios estaba de su lado. Que Dios estaba de su lado. Y aunque nosotros no podemos ver con nuestros ojos carnales la presencia de Dios, por fe sabemos que es así. Por las Escrituras nosotros sabemos que Él está con nosotros. Con nosotros. También, hermanos, debemos meditar que esta reacción antagónica contra el Dios de la Biblia, porque cuando nos llaman fariseos, legalistas, diótrefes y todas esas etiquetas o epítetos o no sé cómo llamarles, no nos lo están diciendo a nosotros, se lo están diciendo a Cristo. A Cristo. Cuando te insultan a ti por hacer lo bueno, no te están insultando a ti, están insultando a Cristo, están ofendiendo al Señor. Y no solamente al Señor, están ofendiendo a los profetas, están ofendiendo a los apóstoles también. Tienes que verlo así. ¿Acaso los profetas no fueron apedreados, muertos, los apóstoles también? Pues nosotros estamos por el mismo camino, predicando lo mismo que ellos.
Entonces, esta oposición antagónica, hermanos, ha ocurrido en todos los tiempos y ha sido la misma en todas las edades y seguirá así después de nuestra muerte hasta que el Señor regrese aquí a la tierra para juzgarla, ¿no? Así que cualquiera, pues, que quiera construir esas murallas de la religión verdadera, sea donde se encuentre, hermanos, no importa dónde se encuentre, va a sufrir persecución. Se hallará con la misma oposición fiera de los enemigos de Dios y usarán espada o lengua. Usan espada en países, por ejemplo en Corea del Norte, ahí usan la espada, ahí es sentencia de muerte. Hay países musulmanes donde ser cristiano te matan, te atrapan con una Biblia, te llevan delante de un juez y te ahorcan por ser cristiano, te decapitan por ser cristiano. Acá, en pleno siglo XXI, ¿no? Ellos siempre van a atacar de esa manera o usan su lengua para insultar, ¿no? Pero ellos lo que en realidad están buscando es detener la verdad de la palabra de Dios y también al verbo hecho carne, ¿no? Ellos tienen una interpretación completamente distinta a cómo es que la palabra de Dios enseña. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Hay muchos que se escandalizan, se espantan cuando ven como hombres como Guillermo Maldonado, Dante Gebel o Cash Luna leen el texto de la Biblia y luego comienzan a exponerlo de tal manera que parece que todo fuera dinero. Y ellos hacen de que las personas que están escuchándoles, evidentemente que no son cristianos, como ellos no lo son, saquen su dinero, ¿no? Siempre a una predicación hay una reacción. Pero nunca, hermanos, nos asombramos cuando hay, a veces de nuestro lado, del lado reformado, personas también que leen las Escrituras y ellos cuando lo exponen de una manera distinta al espíritu con el cual han sido inspiradas. Ellos, si bien no lo exponen para que una persona dé dinero, porque eso es evidente, lo exponen para que el oyente se quite el yugo de Cristo encima y dé rienda suelta a sus deseos mundanos y sus lujurias. Es eso. Hay predicaciones que solamente existen, ¿para qué? Para incentivar los deseos de la carne. Esas predicaciones también, hermanos, buscan pues detener la verdad y a Cristo, al verbo hecho carne, ¿no? Debemos también mirar hacia una aplicación más personal del texto. Una aplicación mucho más personal. Ya hemos hablado como un cuerpo local, la iglesia local, pero también tenemos que darle una aplicación más personal, porque Nehemías, no debemos olvidar de que Nehemías tuvo el propósito de reconstruir las murallas y reconstruir, ¿qué más? El templo. Él iba a reconstruir el templo. Así que, así como él estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén para la adoración de los judíos, nosotros tenemos que hacer esa parte de la Escritura que narra eso, tenemos que llevarlo a una parte espiritual muy personal. Muy personal. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esto, hermanos, nos lleva pues a meditar en una situación espiritual de nuestro caminar cristiano. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Está en ruinas? Las murallas, ¿cómo están? Por la mitad, de la mitad para abajo. Examinaos, dice Pablo, ¿no? Pero ahora ya no estamos hablando de ese templo que estaba construyéndose allá en Jerusalén. Estamos hablando de nosotros, de cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que meditar sobre todo en un tiempo en que existen cristianos de nombre, cuya adoración y sumisión a Dios es solamente de palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que también verificar, excluyendo las actitudes y los actos de una adoración bíblica. Hermanos, cuando yo hablo de adoración, no pensemos en lo que hacemos antes de la exposición de la palabra aquí el día domingo. A veces decimos, bueno, la adoración a Dios, ¿cómo se adorará? A ver, ¿qué himnos vamos a adorar el domingo? No, hermanos, yo estoy hablando de un estilo de vida que adore a Dios. La adoración del cristiano no es solamente cantar los himnos.
30 minutos en una semana. La adoración no es solamente cantar los himnos en nuestra casa mientras los estamos escuchando en YouTube o tenemos un CD o no lo sé. La adoración es la vida misma del cristiano. Todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que cuando dice, Pablo también nos dice, ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo es adoración. Por eso tenemos que ver nuestro templo. Tenemos que ver nuestro templo. Antes, ¿cómo se reconocía? Pues el templo de Dios ahí en los tiempos de Jerusalén. Yo imagino que si nosotros estuviésemos en ese tiempo y estamos un poco lejos, miraríamos así a la distancia, hermanos, que habría humo. Habría humo ahí en ese templo, ¿no? ¿Y era por qué? Porque se estaban ofreciendo sacrificios. Eso era adoración a Dios. Yo lo que les quiero decir es que la adoración se ve. La adoración se ve. Cuando se está adorando al verdadero Dios, las personas se dan cuenta. No nos va a salir humo de la cabeza, ¿no? Pero se dan cuenta. ¿Cómo se dan cuenta? Nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras actitudes. Todo eso tiene que ser para la gloria de Dios. Todo eso es adoración. Nosotros somos el templo de Dios. No somos el templo que está fijado, hermanos, sobre una tierra, sino somos piedras vivas, como dice Pedro, ¿no? La verdadera adoración, hermanos, va a conducir a vivir una vida esforzada en buscar la santidad. Y esto tiene que ver con la unidad, hermanos. Tiene que ver con la unidad, porque nosotros nunca, yo creo que vamos a unirnos con alguien que dice ser cristiano, pero cuyo estilo de vida es un estilo de vida que pone en vergüenza el nombre de Cristo. ¿No? Hay un versículo en la palabra de Dios que dice en 1 Tesalonicenses 1:5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Mire cómo dice, el evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y yo me pregunto a mí y le pregunto a ustedes, ¿cómo es que ha llegado el Evangelio a nosotros? ¿En palabras o en poder? ¿En palabras o en poder? Cuando el Evangelio, hermanos, llega con poder, resulta en una mirada lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y eso nos cambia la vida completamente y de una manera eterna, continua. Cuando uno ve a Cristo en la cruz, la vida te cambia por completo. Cuando uno entiende que a través de Cristo, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, te cambia la vida. Cuando uno llega a comprender que el Padre ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, como dice también Juan 3, tenían que mirar la serpiente de bronce para que sean sanados. Cuando tú te das cuenta que con la mirada a ese Cristo sufriente, sangrante, muriendo en la cruz, tú recibes vida, te cambia la vida. Cuando recibes vida eterna, te cambia la vida. Y ese es el punto en que nosotros, hermanos, debemos de llegar nosotros mismos y hacer llegar también a nuestros hijos. Para que el Evangelio no les llegue a ellos de palabras solamente. El Evangelio en palabras solamente hace de que las personas sean buenas, no roben, no mientan. Ese es el Evangelio en palabras, ¿no? El Evangelio en palabras lo puede estar viviendo quizás una persona que es moralista. Pero el Evangelio en poder es distinto. El Evangelio en poder te pone los 4 primeros mandamientos en tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo del mar, ni te inclinarás a ellas. No tomarás mi santo nombre en vano. Guardarás el día de reposo. Ese es el Evangelio con poder cuando llega a una persona. Ese es el Evangelio con poder.
Lo que quisiera que miremos en estos textos, recordando en los textos de Nehemías 5 que hemos leído, recordando, hermanos, que el versículo 1 del capítulo 5 nos dice que hubo gran clamor entre unos judíos y otros. Esa es la manera como comienza este capítulo. Yo quisiera que miremos pues la necesidad de examinarnos como miembros del cuerpo de Cristo, como soldados del Señor, porque en esta batalla en la que nos encontramos necesitamos estar unidos en santidad y en temor de Dios. ¿Para qué? Para permanecer fuertes ante toda la oposición bajo la que nos encontramos y la que nos vamos a encontrar también. Las Escrituras y la realidad nos enseñan que el Señor no tiene en su decreto cambiar la sociedad. Eso es algo, hermanos, que yo pues he estado meditando también mucho y les comparto a ustedes, ¿no? Yo no creo que haya un retroceso de la sociedad a aquellos años 1500, 1600, 1800. La sociedad no creo que vaya a descansar y a tener una restauración así, ¿no? Pero Él no tiene un decreto de cambiar la sociedad. En Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que el mes pasado se celebró Sodoma y Gomorra, hubo un juicio de destrucción contra todos aquellos habitantes y solamente se salvó uno y su familia, Lot. Bueno, y su familia no, y sus hijas, porque los otros perecieron, no creyeron. En nuestros días la maldad aumenta de manera exponencial. Y necesitamos hacer lo que las Escrituras nos llaman a obedecer, y esto es permanecer firmes sobre la roca, unidos, como ya lo dije, en la santidad y en el temor a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser honestos y sinceros, ¿no? A veces el amor hace que nos mordamos la lengua y no digamos el Evangelio como tenemos que decirlo. No reprendamos como debemos reprender, ¿no? Pero eso no es amor. Eso no es amor. Eso es consentimiento a veces, ¿no? Eso es más bien hacerle un daño al hijo. Si bien muchas veces nosotros vemos en la Escritura, ¿no?, de que el que se abstiene de utilizar la vara con su hijo, dice que le aborrece, ¿no? O sea, el amor a veces lo vemos de una manera distinta, como es que la Escritura lo enseña, ¿no? No, yo lo amo mucho, no le quiero incomodar el día, no le voy a hablar del pecado, no le voy a hablar del Dios verdadero, no le voy a aguar su fiesta, ¿no? Y hay que dejarlo, que Él vaya, No, hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. Nosotros tenemos que ser siempre muy pegados a las Escrituras. Decir la verdad en amor es muy distinto a ocultar la verdad y decir que eso es amor, ¿no? Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos guardar en nuestros corazones es un axioma bíblico, por el cual entendemos que el Evangelio no es un programa social para mejorar la vida de la sociedad. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de los pecadores, un poder que habita en todo aquel que es verdaderamente salvado por la gracia y el poder de Dios. El Evangelio no es querer tener nuestra mejor vida ahora, no, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que tu vida se va a arreglar ahora y no vas a tener, eso no es el Evangelio. Algunos lo enseñan de esa manera, pero eso no está en la Biblia, ese es otro evangelio. Y todo aquel que predica esa clase de evangelios, de acuerdo a la Escritura, en los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, creo, dice, sea anatema. Entonces nosotros cuando hablamos el evangelio a nuestros hijos, tenemos que confrontarlos con el pecado. Confrontarlos con el pecado. En la medida que esté en nosotros todavía ejercer dominio sobre ellos, tenemos que hacer que retrocedan de sus pecados. Hermanos, es algo así, ¿no? Yo por eso cuando les hablo, les comencé hablando de la unidad de la familia, el amor de la familia, el temor que debe tener la familia. Comienza por la casa y termina aquí, en la iglesia también, nosotros como familia, ¿no? Quizás para nosotros encontramos en Mateo 18 la fórmula cuando es que alguien está caminando fuera de los caminos en los que debe andar, ¿no? Si ves que tu hermano peca contra ti o contra el Señor, ¿qué cosa es lo que hacemos? Vamos y lo llamamos a que se arrepienta, y si no te escucha, llama a 2 testigos. ¿Y cómo hacemos eso en la casa?
¿O en la casa no se aplica? ¿O acaso eso no tiene una aplicación en la casa? No, mientras nosotros tengamos el control, hermanos, de nuestras casas, mientras seamos los generales en nuestras casas, nosotros debemos de poner el orden allí. Para que los hijos que estén criándose allí se sometan a la fe de sus padres, a lo que creen, o al ateísmo de sus padres. Yo también, hermanos, yo tengo 60 años y yo recuerdo mucho cuando en mi casa me dijeron a mí muy claramente: ¿sabes qué? Tú tienes varias reglas aquí. Aquí no llegas después de las 10 de la noche. Acá tú no me vas a tomar cerca con tus amigos ni nada. No vas a venir con olor a tabaco. Habían reglas en mi casa. Y yo tenía que cumplir esas reglas. Yo no tenía llave de mi casa. A mí, ¿saben cuándo me dieron una llave para mi casa, hermanos? ¿Saben cuándo me la dieron? Yo creo que tenía 22, 23 años cuando por primera vez me entregaron la llave de la casa. Yo tenía que llegar y tocar el timbre. Y si no llegaba a la hora que yo tenía que llegar, bueno, abrían la puerta, pero yo sabía que me esperaba un cinturón ahí. No podía llegar un minuto tarde. Hoy día las cosas no son así. No son así. Los padres cristianos tenemos que poner orden en nuestras casas. Los 6 días a la semana. Y tenemos que venir aquí con nuestra familia para que sea la fresa sobre el pastel, ¿no? Estamos construyendo nosotros la salvación de nuestros hijos 6 días a la semana. Y los traemos a la iglesia para que escuchen un sermón que sea la cereza del pastel, que sea la corona, ¿no?, de toda la predicación, la enseñanza que se han hecho a los hijos durante toda la semana. Así debe funcionar una familia, así debe funcionar también acá, ¿no? Si los incrédulos antes pensaban de esa manera y antes se veía una sociedad muchísimo mejor que la que está ahora, pues ¿y por qué no usar el mismo método? No. La semana pasada, hermanos, estábamos viendo unos problemas internos que salieron a la superficie cuando se comenzó la reconstrucción de Nehemías. Y fue la revelación de cómo los judíos habían abandonado la palabra de Dios para hacer cada uno su propio parecer. Ellos estaban imitando, ellos estaban imitando lo que el mundo practicaba de una manera normal, pero que estaba prohibido a la luz de la palabra de Dios. A la luz. ¿Cuántas veces nosotros también, no vemos que hay cosas que pueden ser moralmente, quizás, no sé, rescatables, ¿no? Bueno, el mundo lo ve, esto es bueno, pero para la palabra de Dios esto es malo. Esto es malo. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos mirar siempre nuestros caminos. Por eso es que yo le decía, la aplicación de esta reconstrucción del templo es para mirar nuestro templo, el templo de nosotros, que somos el Espíritu de Dios. Debemos ser vigilantes de nuestros caminos, debemos buscar siempre la sabiduría de Dios, no importa la circunstancia en la que nosotros estamos. Por ejemplo, ¿no?, la psicología. La psicología ha reemplazado la palabra de Dios en muchos hogares cristianos. Es más, uno puede encontrar hasta psicología cristiana. Entonces, cuando uno ve pues en la escritura que dice de que debemos utilizar la vara para quitarle la necedad al hijo, nos ponemos a preguntar, a ver, ¿qué es lo que toda la sociedad practica? Cuando el hijo se porta mal, va al psicólogo y el psicólogo le dice, no le pongas la vara encima, conversa con él. Ah, bueno, eso parece bueno, ¿verdad? Eso le evita al hijo el sufrimiento, eso le evita el castigo, eso debe llevar a que él cambie su conducta. Mentira. Cuando usted comienza a revisar las estadísticas en los Estados Unidos, cuando los psicólogos han querido hacer programas para evitar el embarazo a los 12 años en las escuelas de los Estados Unidos, cuando han querido evitar la deserción estudiantil en los Estados Unidos, cuando le dijeron a los padres, ya no castigues a tus hijos con cinturón, si no te vas a ir preso, cuando comenzaron a quitar los 10 mandamientos de las escuelas, ¿qué fue lo que ocurrió cuando quitaron todo eso y pusieron a los estudiantes en las manos de los psicólogos? Peor, peor. Así, por eso es que usted ve esa nación que alguna vez fue fuerte, hoy día la ve débil.
discutiendo si es que el almirante que ellos tienen, ¿cómo se llama el almirante? El primer almirante, o sea, el jefe de las Fuerzas Armadas, sabemos que es el presidente, pero ese almirante que es un transexual, porque dicen hay que poner ahora. ¿Ustedes creen que eso pasó de la noche a la mañana? No, ellos han ido quitando a Dios de sus vidas poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ellos estaban haciendo lo que creían que estaba bien. Ellos creían que estaba bien seguir ese consejo. Cuando le dijeron a los padres, ¿saben? No les apliques el castigo con el cinturón. Ellos le hicieron daño a sus hijos y daño a esa nación. Pero parecía todo bueno. Los padres quitaron, hermanos, su mirada de la palabra de Dios para mirar lo que estaban haciendo en el mundo. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Nehemías. Por eso es que hubo esos problemas. Porque comenzaron a cobrar intereses, porque todo el mundo cobraba intereses. Y parecía correcto, parecía justo, ¿verdad? Bueno, yo tengo acá un capital, yo te presto a ti dinero, pero tú me tienes que pagar intereses. Eso es lo que veo que hacen los sirios. Yo veo que hacen los amalecitas, hacen igual, todos hacen igual, y a todos les va bien, pues yo voy a poner esta carga. Pero en el momento en que ellos hicieron eso, ¿qué pasó? Ellos quitaron su mirada de la palabra de Dios y comenzaron a imitar lo bueno, entre comillas, del mundo. Por eso es que debemos buscar siempre la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. Nosotros no estamos para inventar nada, hermanos. Si queremos un hogar sano, fuerte, no tenemos que inventar nada. Está aquí en la palabra. Si queremos tener una iglesia fuerte, sólida en estos tiempos turbulentos, yo no tengo que inventar nada, yo tengo que exponer la palabra de Dios. Nada más. Salmo 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es tu palabra, mis pasos en tu palabra, en tu palabra. Mientras estamos en la palabra de Dios, van a ir bien nuestras familias y va a ir bien nuestra iglesia. Así nos llaman retrógradas, primitivos, van a estar bien. Pero ¿por qué cayeron en pecado aquellos judíos? Porque ellos pusieron su mirada y miren, ahora ya no solamente es mirar así lo que otras naciones hacían. Ya no es mirar lo que el vecino de al lado hace, el vecino de al frente, mi amigo del trabajo. Ya no es mirar eso. Ahora el problema es distinto. Ellos miraron sus propias circunstancias. Sus propias circunstancias por las que estaban atravesando. Y las decisiones que ellos tomaron para salir de sus problemas era lo que otras naciones hacían también comúnmente. Y fracasaron en mirar a Dios y su palabra, ¿no? Posiblemente yo creo, ellos creyeron que Dios ya los había abandonado. O sea, ellos miraron, mira, ve, acá tenemos una ciudad destruida, no hay murallas, no hay templo, no hay adoración, oramos, no pasa nada, pues Dios nos abandonó. Ya no está con nosotros, pues estaban viviendo en una ciudad destruida. Una ciudad donde la adoración había desaparecido y seguramente dijeron, la ciudad está mal, nosotros estamos mal desde hace mucho tiempo, quizás Dios ya se olvidó de nosotros, entonces sigamos adelante sin considerar a Dios en nuestros caminos. Entonces miraron sus circunstancias. Fue así como ellos se convirtieron en personas que actuaban de manera independiente, y cada uno hacía lo que bien le parecía, como dice la Escritura en Jueces 21:25. Y la lección que nos traen aquellos judíos es una que es bastante antigua, y es la siguiente: no poner nuestra mirada en las circunstancias, sino afirmarnos nosotros en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por eso Romanos 4, versículos 18 y 19 dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es algo, por eso es que Abraham es el padre de la fe. Cuando Dios le da la promesa del hijo, él miró sus circunstancias. Él miró y habrá visto su cuerpo todo viejo, un hombre de 100 años, hueso y pellejo, porque cuando más uno es viejo, ya no tiene musculatura, todo está caído. Y habrá dicho, ¿podré yo tener un hijo a los 100 años? Y mira dentro de la circunstancia de su casa, y mira a su esposa, a Sara, estéril. Una mujer que ya tenía más de 90 años, estéril, vieja. Esa era la circunstancia de Abraham. ¿Y qué hubiese pasado si es que él hubiese mirado su circunstancia y hubiese cerrado sus oídos a la promesa de Dios? Pero no fue así. No fue así, hermanos. Cuando el Señor también oró al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17:17, Él oraba para que el temor de Dios nos guarde de pensar y de vivir independientemente. Él oraba para que nosotros no sigamos nuestros propios caminos, nuestro propio parecer. Cristo oró para que no vivamos sin considerar a Dios en nuestras vidas. Y al mismo tiempo para que pongamos nuestra confianza en cada palabra de la Biblia con respecto a nuestra esperanza en el mundo y la fidelidad de Dios por toda la eternidad. Esa es la oración de Cristo. No es solamente esa santidad, ¿no? Pero para nadie es un secreto lo que viene ocurriendo en el mundo ahora y en la gran mayoría de países y gobiernos, la forma en que la impiedad está siendo legalizada. De tal manera que llegará un día, hermanos, en que oponernos a la inmoralidad con la palabra de Dios será motivo para que nos encarcelen. Y eso está pasando, yo les he comentado ya varias veces. Un hombre por ir a un desfile de esa marcha de la vergüenza, de la inmoralidad, con un letrero que decía arrepiéntete de tus caminos, no abrió la boca, no gritó nada, no proclamó nada, simplemente estaba ahí al lado en una vereda y la policía fue y lo encarceló. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo a esos desfiles, hermanos, donde pues las personas caminan desnudas por la calle. Así es Estados Unidos ahora, hermanos. Caminan desnudas. Y esas personas desnudas, hombres, mujeres, viejos que están caminando desnudos, se acercan a la vereda donde están los padres que han llevado a sus niños, a sus críos, que algunos ni caminar pueden, se acercan ¿a qué? A abrazarlos desnudos. ¿Qué le están enseñando a esos padres? ¿Saben qué? Esas personas que andan desnudas ahí deberían ser puestas en la cárcel, y los padres que llevan a sus hijos ahí deberían ser puestos en la cárcel, y esos niños deben ser llevados a una institución donde se les pueda proteger de toda la inmoralidad. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y aquí ya comenzó, ¿no? Cuando se han burlado de la supuesta Santa Rosa, ¿no? Poniéndole los colores gay, eso va a avanzar. Y aquí va a ser igual. Aquí en algún momento, hermanos, cuando nuestros hijos, o el mío, posiblemente tenga 20 años, van a comenzar desnudos a desfilar por la calle en el centro de Lima. Porque todo lo que se hace en ese país degenerado también se imita aquí en el Perú. Se demora algunos años, pero toda esa inmoralidad va a llegar. A ver, usted salga con un letrero y diga que se arrepientan de su inmoralidad, pues usted va a ser puesto en la calle, como allá también están haciendo, en la cárcel, así como allá también lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues, hermanos, lo que sucede en varios países y gobiernos es que la impiedad está siendo legalizada de tal manera pues que un día vamos a estar presos por oponernos a ello, ¿no? Pero mientras llegan esos momentos, pensemos en lo que ocurrió en todo el mundo pues el mes pasado, como yo les digo, eso va a suceder en Perú. Ese día se está acercando, la sociedad se está convirtiendo en un sumidero. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Es una palabra bien sucia, es una cloaca.
La sociedad se está convirtiendo en un sumidero moral. Y aunque no nos mezclemos con ellos, acuérdese, la inmoralidad de ellos va a salpicar a nuestros hijos. Yo cuando leí un libro, yo creo que tenía como 16 años, leí un libro que se llama El hombre mediocre. No recuerdo el nombre del autor, El hombre mediocre se llama. Y él decía, es imposible que una persona pueda estar en medio de una cloaca sin ensuciarse siquiera la suela de los zapatos. Imagínense, hermanos, cómo es que nuestros hijos van a ser salpicados. Cuando alguien dice, no, mi hijo, yo soy cristiano, yo lo voy a... No, hermanos, tiene que trabajar en proteger a su familia desde ahora. Los tiempos van a ser más difíciles de los que son ahora. Y el trabajo de nosotros es prepararlos para que cuando salgan a la calle y comiencen a caminar esa gente desnuda por allí, nuestros hijos sepan responder a eso. Posiblemente alguno de los nuestros terminará en la cárcel. Quizás yo no esté vivo, pero si estoy vivo, yo iría allá con un letrero, abriría mi boca y terminaría en una cárcel, porque yo creo, hermanos, de que eso va a llegar también aquí a Perú, si es que no se hace algo. La inmoralidad quizás no avance a 100 kilómetros por hora, va a avanzar, pero deberíamos hacer algo nosotros para que no avance a esa velocidad, no que avance de repente a 10 kilómetros por hora, ¿no? Retener esa velocidad. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿por qué nuestros hijos deben vivir en medio de la inmundicia de la sociedad que será mayor de aquí a unos 20 años? ¿Por qué? Y todo esto tiene que ver con la unidad de la iglesia y la unidad en la casa, la santidad en la casa y la santidad en la iglesia, el temor a Dios en la casa y el temor a Dios en la iglesia. ¿Por qué, pues, tienen que vivir nuestros hijos así? ¿Por qué? Es justo eso. Hermanos, ¿acaso no podemos hacer nada? Solamente vamos a poner nuestra esperanza en algún ateo que pues haga y abra su boca para enfrentarse ideológicamente a ellos. Bueno, primeramente yo creo que nuestras familias deben permanecer muy unidas en esos tiempos, para que nuestra iglesia también esté muy unida. En la medida que las familias que componen esta iglesia están unidas, la iglesia va a permanecer unidas. Acuérdense lo que les hablé la otra vez, ¿no? Satanás es muy astuto, divide y vencerás. No podemos estar divididos. Y en segundo lugar, esa unidad debe conducirnos a la defensa de nuestras familias, de nuestra iglesia y de nuestro país. Solamente les digo que llegará el tiempo en el que decir, Dios hizo al hombre y a la mujer la hizo mujer, va a ser suficiente. ¿Para qué? Para estar en la cárcel, hermanos. Usted no puede poner un video así ahora en muchos lugares. Se lo quitan. Yo creo que estamos a tiempo y debemos mirar al Señor para que Él nos ayude, hermanos. Primeramente a mirar cómo es que está nuestro templo. Si es que necesita ser reconstruido. Y si necesita ser reconstruido, pidámosle al Señor que nos ayude. Piedra sobre piedra para alcanzar esas murallas altas, hermanos, para que esté protegida nuestra propia vida, primero, de toda la inmundicia que está en el mundo. Segundo, para ayudar a proteger a nuestros hijos, predicarles el Evangelio, ponerles los límites. Con mi esposa estábamos meditando, hermanos, acerca de Dina, por ejemplo. Yo tengo para hablarle mucho, pero ya debo acabar, ¿no? ¿Usted recuerda quién fue Dina en el Antiguo Testamento? Fue una hija de Jacob. Y esa enseñanza de Dina, mi esposa ya se la había hecho a mi hija Grecia hace años. Pero dice que Dina, salió de las murallas que separaban a Israel de las naciones. Ella salió para ver el mundo, a mirar cómo era el mundo, cómo es que era la gente que vivía fuera de las murallas. ¿Y saben qué le pasó a Dina? Ella fue tomada y violada. Fue tomada y violada. Y ahí Jacob
Falló cuando él quería tener un arreglo pacífico con los violadores, pero los hijos de Jacob los hicieron circuncidar a ellos, y cuando ellos estaban debilitados, fueron y los mataron de noche por haber hecho ese vejamen a una israelita. Hermanos, nosotros no estamos para decirle a nuestros hijos: salgan de la muralla, vayan y experimenten el mundo. Vayan, anda, conoce lo que es beber, conoce lo que es bailar. No estamos para eso. La Biblia ya nos enseña qué pasa cuando nuestros hijos salen de la muralla protectora. No, hermanos, tenemos que tenerlos ahí. Como el corralito tiene las ovejas, así tenemos que tenerlos, sabiendo que hay mucho lobo afuera, ¿no? Hermanos, tenemos que ver las murallas de nosotros, las murallas de nuestros hogares y las murallas de nuestra iglesia. Vamos a orar.